buenas noches, queridos amigos y amigas de Debate Jurídico, órgano de la Academia Dominicana del Derecho. En el día de hoy, pues, es un día para mí, muy gratificante porque tengo un buen amigo de invitado. Yo recibí a través de mi correo electrónico una invitación para una graduación de un doctorado en la Universidad de Complutense, una graduación que se va a celebrar en Madrid, una tesis muy interesante. Nada más y nada menos que de mi buen amigo, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien nos acompaña esta noche. Pero la invitación no me explicaron si conllevaba que pagaba el pasaje o no. Entonces, como no me han aclarado todavía ese punto, decidí invitar al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón para compartir con él algunos de los temas de su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid sobre nacionalidad e identidad. Es un tema, Juan Miguel, que nosotros que hemos estado en el Comité Dominicano de Solidaridad con Haití, que hemos estado manejando mucho, nosotros en la reforma constitucional nos buscamos problemas por eso, con mis queridísimos amigos del Partido de la Liberación Dominicana, que a veces no comprendían la magnitud de nuestras posiciones en la materia. Y un tema muy interesante porque yo digo que desde el Génesis comenzamos a ver la familia, ¿verdad?, como primer núcleo social, el incidente de los hijos de Abraham, que es un padre de dos naciones, y a través de toda la historia universal cómo la sociedad evolucionó de ese núcleo familiar que fue la primera familia a la sociedad tribal. De la sociedad tribal ya fuimos buscando otros estadios y hasta que llegamos a Grecia y allí comenzamos a ver los primeros vestigios de la democracia, etcétera. Y se configura un concepto que es el concepto de nación. Y ese concepto obviamente está muy vinculado a un concepto de identidad, que es el tema que usted ha tratado en su tesis y que se va a investir próximamente de doctor en derechos fundamentales. Por eso queremos abrir el programa, Juan Miguel, para que tú nos expliques la identidad. ¿En qué consiste ese concepto de identidad en el marco de ese macro concepto de nación? Bien, primero, gracias. Yo, primera vez que vengo al programa de la Academia, ¿verdad? Bien. Uno como miembro de la directiva. Bienvenido. Sí, muy honrado. Mira, José Ricardo, efectivamente, y para mí será, obviamente, la culminación de una etapa ardua. El logro de un grado doctoral es en el nivel académico la cúspide del conocimiento en determinadas áreas. Aquí en República Dominicana ninguna universidad da un doctorado. No. Ahí se le ha dado a veces la titulación de doctores, pero realmente... Y los licenciados no nos gusta que nos digan doctores. Sí, lo que República Dominicana en sus centros de estudios superiores puede otorgar es una licenciatura. Claro. Y ciertamente el grado doctoral implica un grado de conocimiento al más alto nivel en el área en el que se desarrolle. Es lo que los norteamericanos le llaman el PhD, que significa PhD Philosophy Degree, es decir, porque en filosofía en inglés se escribe con PH. Eso es lo que significa el PhD, un grado filosófico. Obviamente los estudios doctorales no tienen un uso de beneficio económico, por llamarle de alguna manera, porque el doctor únicamente lo que hace es el cultivo al más alto nivel del conocimiento en un área específica, investigación y docencia. Es decir, no sirve, yo no voy a ganar como abogados un peso más por ser doctor. De hecho, hay muy pocos doctores en el país. Recuerdo cuando empecé esos estudios doctorales hace varios años, pues había menos de 100 doctores inscritos en la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Recuerdo que empezamos esos estudios doctorales 22 profesionales, todos ya con una vida hecha, gente que era profesor o que somos profesores en universidades, que tenemos una vida profesional.
Pero al final de cuentas solamente terminé yo, es decir, porque después que tú terminas la parte de docencia y presentas los exámenes correspondientes para ganar lo que le llaman un posgrado, ¿verdad? En España eso le llaman el diploma de estudios avanzados. Allá no se utiliza la palabra posgrado, que es un anglicismo, es diploma de estudios avanzados. Entonces luego está el tema de la investigación doctoral, que tiene que ser ya un trabajo de investigación, una cosa, no como esas cosas que se presentan en las universidades dominicanas, que son memorias, ¿verdad? No, esto es un estudio que tiene que tener un grado ya de aporte. Luego de lo cual, pues obviamente un tribunal de alto nivel pues te evalúa, y luego de esto pues viene la ceremonia normal, que es a lo que yo con muchísimo cariño te he invitado a ti, igual que a todo aquel que tenga la oportunidad de estar en España en esos días, porque es un logro más que individual, es un logro de país. Cuando un profesional, ahora he tenido yo ese privilegio, pero bueno, cualquier dominicano que busque el perfeccionamiento del conocimiento es una ganancia para el país, porque es un aporte que se hace en el área del pensamiento. Efectivamente, y como tú dijiste, el área en el que pues hice mis estudios doctorales fue el del derecho fundamental, porque los derechos fundamentales son quizás uno de los campos en donde la humanidad ha alcanzado los más trascendentes logros de toda su historia. Lograr un mínimo, un catálogo de derechos inalienables a la persona humana es una cosa que apenas se logró hace 200 años. La humanidad tiene 100.000 años quizás sobre la faz de la Tierra como especie, ¿verdad? Ya al menos como anunciado. Sí. Entonces, lograr eso es una conquista que le tomó a la humanidad cientos de años, y que los pueblos lograsen pues crear las instituciones jurídicas, las estructuras institucionales, para hacer que por encima de todo el poder, de toda influencia, haya un mínimo de valores, de dignidad en el ser humano, y que hay que respetar y que no pueden ser de alguna manera pues turbados, pues obviamente es un campo interesantísimo por lo trascendente, pero también porque es quizá la parte más pura de la justificación de la regla de derecho, porque el derecho precisamente lo que trata es de garantizar una vida civilizada en comunidad. Entonces, pues hay un tema que a nosotros los dominicanos nos llega muy, muy de cerca, porque tenemos la circunstancia extraordinaria de vivir en una isla, compartiendo la misma con una nación distinta, que a su vez es un estado distinto. Es decir, no todas las naciones cuajan en estados. En el caso de República Dominicana es nación y es estado, igual que Haití. Y hay algunas que, aunque cuajen en estado, confrontan dificultades, porque España no termina de consolidar. Hay naciones hay estados que son plurinacionales, es decir, tienen también. Pero como tienen entonces, en el Medio Oriente abunda mucho eso. Entonces, el tema de cuáles son los marcos jurídicos aceptables para desarrollar políticas de Estado, para identificar los rasgos distintivos de una nación y elaborar políticas de Estado con búsqueda de su preservación. Es un tema muy espinoso, porque ciertamente el mundo globalizado de hoy ha facilitado mucho los medios de intercambio y las migraciones. Entonces, eso plantea de cara a la República Dominicana, una nación que tiene una circunstancia excepcional de tener territorio estrictamente insular, es decir, una isla, sobrepoblado, y compartirlo con una nación de una estructura cultural distinta, con distinto idioma, con una forma de ser totalmente contrapuesta, pues obviamente es un desafío de cara a que la búsqueda de esa preservación de nuestra identidad no sea vista como una forma de discriminación ni de modo alguno de rechazo, sino como el ejercicio de un derecho legítimo de preservación, y que por lo tanto es moralmente justificable, propio, como se diría en el campo de la filosofía, propio del derecho natural, es decir, que es propio de la naturaleza de las cosas. Eso es un tema importantísimo para nosotros, porque la República Dominicana ha estado sometida a muchas presiones para que las políticas de Estado giren alrededor de resolver en cierta manera el grave problema que agobia a estos hermanos siameses que tenemos.
Tenemos un problema de práctica desintegración del Estado haitiano. O sea, el Estado haitiano no carece de instituciones. Cataclismos de la naturaleza han agravado a unos niveles casi, bueno, como quizás no se puede ver en ninguna otra parte del mundo, ni en el pasado reciente, a unos niveles casi cataclísmicos, culminando así todo un periodo de degradación que venía sufriendo la nación haitiana en su territorio, en su medio ambiente, e incluso en la degradación misma de la población por un tema de falta de políticas de salud que le ha hecho ser uno de los países con más alto índice de morbilidad. Morbilidad significa enfermedades. Es decir, es un tema que para nosotros es crucial. Ya el país en determinado momento ha sufrido consecuencias de esas presiones internacionales. La República Dominicana fue condenada por la principal jurisdicción hemisférica de derechos humanos al considerarse responsable de actos de discriminación al no otorgarle documentos de identidad como dominicanos a personas que no tienen vocación a la nacionalidad dominicana, vocación jurídica. República Dominicana tiene que defenderse todos los años de los informes que el Comité de Discriminación y Racismo de la Organización de Naciones Unidas celebran en audiencias que se hacen en Ginebra, Suiza, todos los años. República Dominicana tiene dentro de su territorio, dentro de su vida pública, sectores que vienen financiados por organismos internacionales, es decir, también para doblegarle o dar una imagen de que el país no tiene claro cuáles son los confines preservables de su identidad. Entonces, eso es un tema importantísimo. Ha habido alrededor de eso también muchísima diatriba. Hay gente que desde que tú pones ese tema, sencillamente te descalifican con una banderilla. Ah, tú eres racista. Es un tema importante. El argumentum ad hominem. Exactamente. El tema no solamente nos concierne a nosotros como dominicanos, es un tema de contemporaneidad. Porque si tú agarras los cables de agencias de prensa internacional, te das cuenta que el gobierno de Sarkozy en Francia, hace apenas unos pocos meses, decretó la expulsión masiva de gitanos, de que el gobierno belga está siendo objeto también de acusaciones por políticas muy severas en relación con inmigrantes en su frontera. El tema del muro que divide, que se está construyendo en la zona fronteriza de los Estados Unidos de América con los estados mexicanos, con México. Es decir, nosotros tenemos una situación en el mundo de amplia discusión. Tenemos en Alemania todo lo que aconteció y en Francia con disturbios de enclaves en donde hay grandes contingentes de población migrante indocumentada. ¿Qué hacer con la descendencia de inmigrantes indocumentados? La indocumentación equivale a apatridia. Es decir, eso es un tema importantísimo. Entonces, efectivamente, desde hace varios años, pues habíamos elegido eso como un campo de estudio y entonces hemos hecho este aporte. Es un aporte sumamente voluminoso. Ojalá y alguien se anime a publicarlo, porque a final de cuentas es algo que uno hace simplemente como un aporte al debate y a las ideas. Sí, muy bueno. Fíjate, muy interesante el esbozo sobre el trabajo de investigación. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pedirle a nuestros queridos amigos que mantengan la sintonía para que continuemos profundizando en qué es la identidad, qué es la nación, por qué para nosotros ese tema es tan importante.